que es un poco el tema que teníamos para hoy. Habrán visto, nosotros lo publicamos en nuestra página oficial del curso y también lo mandamos por cátedras virtuales. Un gran esfuerzo que ha realizado Rocío entrevistando a Pablo Grillo. Pablo Grillo es profesor de la otra comisión, antes era la otra comisión, cuando éramos dos, ahora que tenemos cuatro, digámoslo con más propiedad, de la comisión 13. Pablo Grillo es secretario del Colegio de Abogados de La Plata, obviamente un consagrado profesor de Derecho Procesal, de grado y de posgrado, o sea que el tema lo conoce muy bien. Además, ha escrito varios proyectos de reforma al Código Procesal, no solo de la provincia, sino de la nación. Así que es una voz autorizada para opinar de mediación. Así que agradecemos a Rocío, es un esfuerzo muy importante que ha realizado para ustedes. Esto no es una nota que ha realizado Ro para, digamos, sus redes personales, no, es bien institucional. Es una entrevista que ha realizado Rocío al profesor Pablo Grillo para ustedes y bueno, y para el canal de nuestra cátedra, de nuestra comisión, perdón. Así que porfa les recomiendo que lo vean. Todos los videos que vamos subiendo forman parte del material de estudio para el parcial. Yo no los quiero, digamos, empezar a apretar con el parcial, pero uno ya nombra la palabra parcial y les veo las caras, se van como poniendo serias. Sí, sí, los videos y el material que tenemos colgado forman parte del caudal que entra en los parciales. Así que porfa, los que no lo hayan visto, yo les recomiendo que lo vean, no solo porque es muy interesante, sino porque también forma parte del material para el parcial. Vamos a seguir dando vueltas con mediación, porque es un tema muy importante desde la práctica. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso, porque nosotros el sábado pasado no nos vimos, ya hace bastante que no tenemos clase. Ahí me preguntan si el parcial va a ser por Google Forms. Sí, la respuesta es sí. Por eso también lo usamos para los trabajos. Vamos a ir, digamos, introduciéndonos de a poco en el formato de Google. Vamos a hacer un pequeño repaso porque hace mucho que no nos vemos. ¿Cuál es la mejor técnica para estudiar el tema mediación? Porque la ley, obviamente, como es una norma, no pretende hacer doctrina. Entonces van a ver que tiene muchas cosas que están mezcladas. No sé si decir la mejor forma, porque la mejor forma va a ser la que ustedes encuentren. Digamos, una manera recomendable de estudiar mediación es dividirla en dos partes la temática. Esto lo dijimos un poco en el encuentro anterior. Van a encontrar la mediación como un modelo teórico, ¿no? Como un instituto de derecho procesal abstracto, y ahí uno va a encontrar una serie de principios que no necesariamente se aplican a la ley de provincia, que como bien explicó Rocío, nosotros tenemos una adaptación de una institución procesal propia de los países nórdicos, escandinavos y anglosajones, que de sobra sabrán que tienen otra cultura jurídica. Como suele ocurrir con la importación de tradiciones jurídicas, a veces no sale tan bien como el modelo teórico abstracto. Entonces, rebobinemos. Vamos a encontrar la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos. Y en ese sentido va a haber un modelo teórico con principios que le son propios. Dentro de ese segmento y en un segundo paso, ustedes debieran tratar de ver cuáles son los principios de la ley de mediación de la provincia. Y ahí ver si encajan o no con el modelo abstracto de la mediación. Les anticipo que se van a encontrar que no encajan del todo. Entonces ahí van a aparecer los principios que están enumerados de manera expresa en el artículo 2. Va a aparecer la obligatoriedad del artículo 1 y algún que otro principio más que está disperso por la ley. Yo ya sé cuáles son, pero bueno, se los dejo a ustedes que hagan su propio análisis. O sea, hay que leer la ley en clave de principios para ver cuáles son.
Los principios son fundamentales. Esto, como habrán visto en las primeras clases de teoría, con los principios procesales. Están presentes en todo el proceso y son los que tiñen y orientan nuestro sistema procesal y les va a servir como herramienta para resolver problemas concretos. O sea, los principios no son especulaciones de doctrina, son para usarlos. De ahí que nosotros insistamos con los principios de la mediación. Un segundo gran espectro de cuestiones a analizar de la ley de mediación es el procedimiento. Entonces, como bien explicó Ro, la mediación tiene a grandes rasgos, tres segmentos, o tres partes o estadios. Una clara instancia de inicio, después un desarrollo que se hace a través de audiencias y un fin o cierre que siempre va a tener lugar a través de un acta. Vamos a ir un poco más despacio porque sé que es mucha información de golpe. La mediación tiene tres partes o etapas. Tiene una etapa de inicio que está caracterizada no solamente por la actividad del abogado o abogada que va a receptoría, entrega la planilla, etcétera, etcétera, sino que está también comprendida por la fijación de la fecha de audiencia y el sistema de notificaciones. Esto ya lo explicamos, como a manera de repaso. ¿Cómo se inicia una mediación? Se confecciona la planilla de inicio, el profesional o la profesional va a Receptoría General de Expedientes, la ingresa, personal de Receptoría General de Expedientes sortea juzgado, sortea mediador en el mismo acto, los datos del mediador o mediadora y el número de juzgado aparecen impresos en una constancia de inicio. Receptoría entrega 2 ejemplares al profesional y se queda con otros 2 ejemplares. Uno va a parar al juzgado, otro queda archivado en receptoría. De los 2 ejemplares que el abogado o abogada conserva, debe llevar los 2 al mediador que ha salido designado. Insisto en que los datos están en la constancia. De los 2 ejemplares, el mediador interviene uno. Interviene quiere decir firma y sella. Interviene uno y se queda con el otro para su archivo. El que interviene se lo devuelve al abogado o abogada y le queda como constancia de que está realizándose el trámite de la mediación. En esa visita que uno hace al mediador o mediadora ya se aprovecha para intentar fijar una fecha de audiencia, que es la segunda etapa, o sea, el desarrollo de la mediación se hace a través de una o más audiencias. Esto también lo van a encontrar en la ley. El profesional o la profesional con el mediador lo que hacen es intentar ver en qué fecha se puede hacer. Digamos que esta sería la única ventaja que tiene el requirente, poder establecer una fecha en común acuerdo con el mediador o la mediadora. Y también se aprovecha para determinar la manera en que se va a notificar esa audiencia. Y de esto ya conversamos, no me voy a meter de vuelta en este tema. Puede ser por carta documento, puede ser por telegrama, puede ser por acta notarial o puede ser por cédula. Y también dijimos que una variante muy usada era la cédula a través del abogado o abogada en función del notificador ad hoc. Eso lo van a encontrar en el decreto reglamentario, después lo miren. El desarrollo es a través de una o más audiencias y la ley prevé varias modalidades. El mediador puede juntarse por separado con las partes de manera previa, después pueden haber no solo una, sino varias audiencias, en la medida que las partes intenten conciliar o llegar a un acuerdo transaccional que ponga fin a la controversia. Si no está esa voluntad, la ley también prevé la obligación de concurrir solo a una. O sea que debidamente notificado, basta con ir solo a una audiencia. Uno cumple los recaudos de la ley, simplemente yendo a la audiencia y diciendo, hola, no quiero arreglar, me voy. Esa es la única obligación que impone la ley.
Después hay un sistema de multas, también medio aburrido de comentar, se los dejo a ustedes para que lo lean con más detenimiento. ¿Cuáles son las posibilidades o vicisitudes de esta audiencia? La primera es que la parte concurra o no concurra. Se abren dos grandes, digamos, bifurcaciones. El requerido puede ir o no ir. Si va, puede haber acuerdo o puede no haber acuerdo. Esto ya lo comentó Ro, no me voy a detener mucho en esto tampoco. ¿Qué se hace? Un acta. Si hay acuerdo, es un acta convenio transaccional de derechos dudosos, no litigiosos, porque todavía no estamos en proceso. Me remito a derecho civil. Yo voy a hablar asumiendo que ustedes ya saben derecho civil, contrato. Estamos ante una transacción de derechos dudosos, plasmada en el acta. Acta de cierre. Si no hay acuerdo, también hay acta de cierre, pero que dice que no hay acuerdo. Y esa es la que uno necesita para después iniciar la demanda. Si la parte no va, puede ser por dos motivos. Uno es porque no tuvo ganas o no quiere ir. Y ahí se dispara el sistema de multas, porque la parte que está debidamente notificada y no concurre, como es obligatorio ir, hay un sistema de multas que es el que ustedes deben leer. La otra posibilidad es que no concurra por ausencia, por imposibilidad de notificación. Y ahí ustedes como profesionales van a tener un problema, porque la demanda después tiene que ser notificada en el mismo domicilio donde fue notificada la mediación. O sea que si no pudieron notificar la mediación, presumiblemente tampoco puedan notificar la demanda. O sea, lo que van a hacer es patear el problema para más adelante. El juez o la jueza, una vez denunciado ese domicilio, se va a fijar si coincide con el de la mediación. Si no coincide, lo va a mandar a mediación de vuelta. Así que la moraleja, ¿cuál es? La averiguación sobre el domicilio real del requerido hay que extremarla desde la etapa de mediación. ¿Cuál es la actitud que debemos evitar? Decir, bueno, notificalo, la mediación notifica en cualquier lado, después vemos. No, no hagan esto, porque el juez o la jueza los va a mandar a mediación de vuelta. ¿Y dónde está el problema? En que uno llega a la demanda escribiéndola. Entonces van a trabajar de más. Esto me da pie para decir, algo que no me acuerdo si lo dijimos o no, la mediación se inicia sin demanda. No hace falta escribir la demanda. No hay que hacerlo y no lo hagan porque van a trabajar de más. No lo digo porque esté, digamos, haciendo bombo de ser, digamos, poco trabajador o poco trabajadora. Van a ver cuando empiecen a ejercer que la economía de tiempo y de esfuerzos es algo muy importante. Entonces, la diferencia entre escribir una demanda y no escribirla es muy importante. No inicien una mediación interponiendo la demanda, porque no solo está mal, sino que van a trabajar mucho más, quizás sin sentido, porque si hay acuerdo, la demanda quedó abstracta. No, Guille, también centrarse en lo que es la mediación, digamos. Es como que si uno ya está iniciando la mediación pensando en la demanda, digamos que, como vimos la clase pasada, todos los principios de la mediación y estar atento a llevar a cabo una mediación con un acta positiva, o sea, que directamente ahí se termine el acuerdo y se pueda lograr un acuerdo afirmativo de manera positiva, se caería, digamos, más allá de que sería incorrecto y es un acto procesal que no es oportuno en ese momento. Centrémonos en la mediación en sí, que es un instituto que se está bien utilizado, más allá de todas las aristas de la ley que vimos en la clase pasada, puede llegar a ser muy fructífero para la parte que estamos representando en ese momento, en esa instancia. Exactamente, tratar de sacarle provecho a la mediación. Ahora vamos a ver cómo se hace esto también. Les decía, entonces, todo el tema de la homologación también ya lo charlamos. Yo les recomiendo, se los recomiendo, no es que lo esté mandando a ver el video, pero Rocío habló de estos temas con Pablo Grillo. Habló de la obligatoriedad, se habló de la homologación. Estos son temas que dan mucha tela para cortar y se debaten hasta el día de hoy. Se habló también otro tema que
no tuvimos tiempo de adentrarnos. ¿El legislador se olvidó de algunos casos? Y yo diría que sí. Insisto, no nos da el tiempo para meternos con tanta profundidad. Se los dejo a ustedes que lo miren con sentido crítico, porque está bueno hacer ese ejercicio también, leer la ley pelada y hacer el ejercicio de ver si es que el legislador debió considerar algo que no consideró. Se van a encontrar con varios Sí, conceptos ahí. Guille, y también que Pablo es una persona más que calificada en el tema, ha escrito artículos sobre mediación un montón, es materia de él en posgrado, yo hice un posgrado en Derecho Procesal, toda la parte de mediación le incumbía a Pato, o sea, es realmente súper calificada su opinión. Y realmente fue para ustedes, o sea, fue un gusto que uno se da también porque fue un placer entrevistarlo a él, pero en realidad es a los fines de completar la clase que di el otro día, así que si pueden verlo, desde ya que todo lo que por ahí quedó pendiente la clase anterior va a estar ahí. No, además que Pato es una persona, las respuestas que dio son increíbles, impresionante con Pato. Porque Pablo también tiene un rol institucional, o sea, ustedes se imaginarán que siendo secretario del Colegio de Abogados no puede contestar cualquier cosa porque los mediadores son profesionales de la matrícula. Ahora, esa función cuasi pública que tiene no fue obstáculo para que pueda responder su opinión con una solvencia impecable, así que yo se los recomiendo por demás que lo vean. No es muy largo tampoco, dura más o menos 25 minutos, así que no van a tener tampoco problemas de aburrimiento en ese sentido. Sigamos avanzando. Les decía, hasta acá el procedimiento. Ahora ustedes se preguntarán por qué Avan no habla de la práctica, que es nuestra incumbencia. ¿Cómo debemos prepararnos para una audiencia de mediación? Acá los principios están muy bien, el procedimiento ya lo conversamos. Ahora vamos a tratar o hablar de la mediación en un sentido más práctico. Entonces vamos a ponernos en el lugar del abogado o abogada que debe prepararse para ir a una audiencia. También, medio, esto lo vieron en el video o en la clase anterior, una de las cosas que está en crisis con la mediación es si realmente sirve para algo o no. Esa es la gran pregunta que se van a hacer cuando les toque ir a unas cuantas mediaciones. Van a decir, ¿y esto me sirve o no me sirve? Bueno, la verdad es que hoy por hoy en la litigación, y digo hoy por hoy porque esto es muy dinámico, ¿no? Quizás mañana pasa algo que hace que la mediación de golpe sirva para solucionar un montón de conflictos. Lo que podemos ir viendo, los que litigamos, es que la mediación cada vez está sirviendo menos. ¿Cómo es la dinámica? Sobre todo contra grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas no tienen mucha motivación para arreglar, porque ustedes se imaginarán que en un contexto de gran inflación y donde los procesos se alargan, uno hace una apuesta a futuro que en general las empresas ganan, ¿no? Con la tasa pasiva, ya van a ir viendo todos estos conceptos que tienen gran trascendencia procesal. Uno no le daba mucha bola a la tasa de interés hasta acá, pero van a ver que la tasa activa y la tasa pasiva no es lo mismo. Así que, digamos, hay muchas incentivaciones o incentivos para que las empresas grandes no arreglen. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Van a mediación, dicen, hola, buen día, no sé de qué quieren hablar ustedes acá, pero la respuesta es no arreglo, firman el acta y se van. No obstante, nosotros tenemos que, primero, ser conscientes de que la mediación no la van a sacar. Es algo que llegó, desembarcó, no la van a sacar. Esto, a nivel de política legislativa, no va a haber una reforma en el sentido de quitarla. Quizá en algún futuro a mediano o largo plazo se atempere la obligatoriedad, pero no la van a sacar. Entonces nosotros tenemos que ver cómo la podemos usar para que nos sirva para algo a nosotros. O sea, tratar de maximizar la herramienta. Y en punto a lograr este objetivo hemos hecho una suerte de consejos o sugerencias como para que los profesionales, sobre todo cuando son requirentes, ¿no?, puedan aprovechar para algo la mediación. Entonces, lo primero que podemos decir es que hay que conocer bien el conflicto.
Ustedes dirán, pero lo que dice usted, Avan, es obvio. ¿Cómo voy a ir a una audiencia de mediación sin conocer el conflicto? Bueno, no es tan obvio. Yo les digo, he ido a varias audiencias de mediación donde el profesional que está presente ahí no tiene idea de qué se trata o por qué está ahí. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay profesionales que se dedican solo a cubrir audiencias de mediación. Insisto, esto no es muy común en los estudios chicos, pero después hay estudios grandes, sobre todo de la capital o algunos acá en La Plata, que son una verdadera corporación que tiene el trabajo muy segmentado. Entonces, no es el mismo profesional el que lleva adelante todo el proceso desde el principio hasta el final. Hay un profesional que va a mediaciones, otro que hace demandas, otro que procura y diligencia, otro que hace los recursos, otro que litiga ante la corte y otro que lo ejecuta. Entonces, van directamente, profe, a la audiencia sin saber el caso. sí. A mí me pasó en una mediación que la otra parte, la abogada no tenía la menor idea qué estaba haciendo en el lugar. Bueno. Yo me quedé impactada y me dice, bueno, ustedes con el juez en el medio, bueno, ustedes vean, pero la verdad yo no tengo la menor idea del caso. Bueno, Candela, es por eso, es por esto que estamos comentando. Es más, en la jerga se le dice audienciero, y suelen ser jóvenes y nobles profesionales que le pagan por audiencia, y muy poco le pagan, ¿eh? Por eso es que hay tanta desidia. Si a vos te dan 500 pesos para ir a una audiencia, ¿qué te importa la audiencia? Chicos, hagan lo que quieran y después vemos. Entonces también hay un abuso de las corporaciones de abogados respecto de jóvenes y nobles profesionales que están haciendo sus primeros pasos y los contratan solo para cubrir audiencias de mediación. Tampoco les interesa arreglar mucho. Y como el procedimiento está segmentado, el profesional que le toca ir a la audiencia lo único que hace es llenar un Excel, decir cualquier cosa y se van, y ya después el problema es de otro. Entonces, consejo número 1, conocer bien el conflicto. Esto que cuenta Candela es un papelón, es feo. Y van a ver que cuando ustedes juren como abogados y abogadas, la matrícula es gigante. Hay aproximadamente 6.500, 7.000 abogados activos en el Departamento Judicial La Plata. Pero después van a ver que en la práctica no son tanto lo que litigan, y uno se hace conocido rápido. Entonces, no empiecen, por favor, la carrera así, yendo a audiencia que no saben ni de qué se trata, como explica Candela. Lo mejor es ir formando también una imagen profesional idónea desde el principio. Si a uno le toca trabajar en un estudio en el que lo único que tiene que hacer es cubrir audiencia de mediación, hay que tratar también de ponerle un poco de onda a lo que a uno le toca hacer en ese momento. Entonces, te hago una pregunta. Sí. Disculpa, ¿y puede ser que los hagan ir nada más como para que hagan la presencia, pero que no tengan ni siquiera la aptitud o la competencia o no estén habilitados para aceptar algún tipo de acuerdo o llegar a algún tipo de acuerdo? Tal cual, ese es otro problema también. Esto se da más también en los abogados de la parte requerida. Como la única cosa que les obliga la ley es a ir, entonces van y lo primero que dicen es, chicos, no tengo, digamos, competencia o aptitud en mi poder para negociar nada, así que, bueno, yo escucho, si quieren fijar otra, traslado la propuesta, pero no voy a definir nada. Esto es algo bastante común también. Y encima, como la mediación es extrajudicial, tampoco se puede hacer mucho en ese sentido, porque si nosotros estuviéramos adentro del proceso, el juez le diría, bueno, mire, pero usted qué clase de apoderado es que no puede decidir nada. O sea, quizás hasta sería visto como un acto de irreverencia y de falta de respeto hacia la figura del magistrado, decir una cosa así. Lo que se suele hacer a veces cuando es judicial, una conciliación judicial, el apoderado en el mismo momento llama por teléfono a la empresa y ve a ver si le autorizan a arreglar o no. Pero en mediación, como es extrajudicial, esto no hay herramientas, por lo menos en el texto de la ley, para combatir esto. El apoderado tiene un poder limitado y se limita a decir que va a escuchar, traslada la propuesta si es que quieren fijar otra audiencia, y si no, cerramos mediación. O sea, hasta incluso en medio, no sé qué adjetivo usar, pero es por lo menos descortés a veces esa actitud
en los abogados apoderados, porque hay como una suerte de... te tiran encima el hecho formal de que ya cumplieron con ir. Entonces te dicen, miren, yo no tengo poder para decir nada. Si quieren cerramos acá nomás y me voy. Y si quieren poner otra audiencia, bueno, yo traslado la propuesta y después vemos. Así que el contexto es medio raro. No obstante, como no la van a sacar, nosotros tenemos que intentar sacarle algo de provecho. Entonces, consejo número 1, conocer bien el conflicto. Si somos de la parte requerida, no vamos a tener muchos datos. Pero igual, uno puede comunicarse con el mediador o mediadora, lo prevé la ley incluso, para interiorizarse un poco más de cómo viene el conflicto. Hay un espacio igual en el formulario que se llena para describir el conflicto. Así que mínimamente algo se puede saber, aun cuando seamos la parte requerida. Ni hablar si somos la parte actora, ¿no? Ir a cubrir una audiencia y no sabemos ni si fue un accidente de tránsito o un incumplimiento contractual o vaya a saber qué, peor todavía, porque el requerido de última se limita a escuchar y ver si pueden hacer un ofrecimiento o no. Ya si vamos por la actora y no sabemos de qué va la cosa, estamos complicadísimos. Conocer también el marco normativo. Si bien la audiencia de mediación es informal en el sentido de que uno no va a hacerse el leguleyo, tampoco tiene sentido, porque es para arreglar. Hay que conocer el marco normativo. Por ejemplo, si estamos dentro del ámbito de la defensa del consumidor y nosotros no lo sabemos, quizá estemos aceptando del otro lado alguna propuesta que se queda un poco corta y nosotros no lo sabemos. Fíjense que el derecho de los consumidores y usuarios tiene un rubro que el derecho civil no tiene, que es el daño punitivo o multa civil. Entonces, capaz es muy alta esa multa civil. Y ustedes habrán visto en medios periodísticos cuando aparece, no sé, un clavo dentro de una botella de coca. Bueno, ahí no hay un daño directo del derecho civil. Lo que hay es un daño, podría llegar a haber un daño moral, que encima en el derecho del consumidor y usuario es un poco más flexible el daño moral, pero usualmente lo que hay como indemnización son daños punitivos. Si nosotros vamos a una audiencia de este tipo, de mediación, no sabemos que existe el daño punitivo y nos van a agarrar, nos van a ofrecer 1.000 pesos y lo vamos a agarrar. Y capaz que podrían haber pretendido 100.000 en un juicio. Entonces hay que conocer el marco normal. Profe, Sí. a mí me pasó una vez que había venido en un paquete de pan lactal, le había caído una tuerca de la maquinaria y quedó en el pan, pero quedó No. como en el medio del pan. ¿Y? Y a mí se me rompió, ¿viste? La muela tiene como las puntitas. Ay, sí, que me dolió No, el no, ni me ligamento. dolió, pero sentí que se desprendió algo y dije, bueno, se me rompió un diente. Y fuimos a mediación todo y en el momento, a ver, como que no sabían nada de lo que estaba pasando, pero en el momento que yo dije, se me rompió un diente, yo pude notar cómo le cambió la cara a la otra persona, le agarró pánico. Y bueno, no quisieron arreglar en ese momento, fuimos a juicio y, la pasó bastante mal la empresa después. Bien, ¿y te Pero dieron daño punitivo? ¿Cómo terminó tu juicio? terminó por también político, sí. O sea, ¿Viste? me fue Seguro que bastante. ese rubro fue más alto que todos los otros, ¿o no? Sí, Claro. definitivamente fue muchísimo más alto. Bueno, el ejemplo de Lautaro no pudo ser más oportuno. Hay que conocer el marco normativo. Si ustedes van a una audiencia de mediación, no leyeron nunca la 24240, están al horno, porque hoy por hoy la mayoría de los conflictos que tienen un marco contractual son encuadrados dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Y los de extracontractual, varios también. No nos vamos a meter en el debate de si alcanza a el que resultó dañado en el marco de un contrato seguro, porque ese es un debate que da mucha tela para cortar. El tercero como consumidor expuesto. Derogado por el Código Civil y Comercial, pero el fallo Mosca es anterior a la reforma que lo incorporaba. Así que muchos nos preguntamos si todavía está vigente esa doctrina de la Corte Suprema de la Nación. No nos vamos a meter ahí porque es muy teórico. Sigamos con lo nuestro.
Hay que charlar previamente con el cliente. O sea, ya dijimos dos cosas semi-obvias, ¿no? Conocer el marco normativo, son abogados y abogadas, deberían conocerlo. Conocer bien el conflicto, si es que acompañan a su cliente, parece una obviedad, pero a veces no lo es. Charlar previamente, ¿por qué? Porque a veces se hacen ofrecimientos y si uno no sabe cuál es el escalón mínimo que está dispuesto a aceptar el cliente, queda medio feo ponerse a, digamos, a hablar ahí nomás, adelante de todo el mundo. No queda muy decoroso. Che, te van 50, no queda bien. Entonces, hay que hablar previamente con nuestro cliente para ver qué es lo menos que va a aceptar. Preguntarle, mirá, primero avisarle que en mediación nunca te van a ofrecer mucho más de la mitad de lo que vos pudieras solicitar en una demanda. O sea, si vos vas por 100, en un arrebato de locura capaz que te ofrecen 50. O sea, hay que bajarle las expectativas al cliente, porque se va a chocar una pared. Una vez que uno le avisa cómo viene la mano, después le pregunta, ¿y cuál es tu escalón mínimo? De los 100 nos van a ofrecer en un rato de locura 50, pero probablemente nos ofrezcan 10. Entre 10 y 50 vos agarrarías algo. Si te dice que no, vos ya sabés lo que va a pasar, va a haber acta de cierre sin acuerdo. Pero a veces al cliente le sirve, por eso hay que, insisto, avisarle a nuestro cliente o clienta no solamente lo que va a pasar en la mediación, sino lo que dura un proceso, lo que cuesta un proceso. Y también hay que avisarle que el proceso nunca está ganado, aun cuando pareciera que está todo dado para vencer en la litis. Es como un partido de fútbol, hay que jugarlo. O sea, vamos a jugar al Morumbí contra Brasil y bueno, hay que ver, todavía hay que jugar. Entonces, con el proceso pasa lo mismo. A veces vamos por un daño donde está todo probado, hay testigos, está todo bien. Todavía hay que jugarlo ese partido. Así que hay que evaluar en términos de costo-beneficio a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Pero eso debe charlarse previamente con el cliente. Queda feo hacerlo en la audiencia misma de mediación. Bien, hay que ver también qué prueba tenemos, ¿no? Si nosotros venimos con una pretensión floja de prueba, yo le diría que lo que tiren arriba de la mesa hay que tirarse de cabeza porque no. Si el proceso en sí mismo ya se presenta como algo poco viable, cualquier cosa que nos ofrezcan es mucho. Esto es algo que la otra parte quizás no lo sabe, por eso también hay que jugar con eso. Volvamos al ejemplo. Puedo pedir 100, como máximo me dan 50. No tengo testigo, no tengo nada. Si me ofrecen 10, y yo lo agarro. Esto también hay que ponerlo en la balanza antes de ir a la audiencia. Después, algunos tips un poco más triviales. Conviene ir a la audiencia de mediación con las pretensiones por escrito. Les digo más, les conviene hacerse una suerte de liquidación de daños o de pretensiones. ¿Para qué? Para que el abogado o abogada de la otra parte pueda llevárselo por escrito. Les decía, usualmente van apoderados de empresas que arguyen no poder decidir o ofrecer ni aceptar nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a llevar esa liquidación por escrito, se la va a dar a su jefe para ver si le aprueba o no, o qué margen le da de negociación. Si ustedes van sin nada preparado y lo dicen en poche, esa persona que está cubriendo una mediación cubre 20 más y ya después ni se acuerda. Si no se lo anota en un papel, va a quedar en la nada. Entonces, entreguémoslo por escrito. ¿Qué otra cosa conviene llevar en soporte de papel? Bueno, si tenemos prueba documental, conviene también acompañarla en fotocopia. Esto sirve no solo para que el jefe del apoderado que está ahí lo pueda ver, sino también porque adelanta y deja ver a la otra parte un poco del caudal probatorio que nosotros tenemos. Eso también está bueno usarlo. Mirá, yo lo que tengo es esto. Ese es el metamensaje que porta esta presentación en soporte de papel. Mirá, yo tengo esto, llévatelo, pensalo. Bien, ¿qué hacer si se encuentran con un clima hostil? Porque eso también les va a pasar. Yo me acuerdo en mis primeras mediaciones me han tocado
Alguno, no sé si fue casualidad o no, pero me ha tocado algún que otro abogado áspero, ya con varios años de profesión. Entonces empieza la chicana. No te miran, le hablan al mediador. Si te hablan, te tratan de, bueno, nene, vos hacé lo tuyo. Entonces, lo mejor es, ante la chicana, ante la falta de respeto, hacer caso omiso. Si le hablan al mediador, y bueno, hagamos lo mismo, hablemosle directamente al mediador, a la mediadora. El consejo es no entrar en el juego de la chicana o de la falta de respeto, porque ahí la verdad no tienen nada para ganar. Y de última, una mediación es un momento en el que recién empieza el conflicto y uno si se va y firma el acta, digamos, de cierre, no pasa nada. Entonces, la moraleja es no tolerar falta de respeto graves, uno directamente se levanta y da por terminada la instancia de la mediación, dice que en ese marco no se puede negociar y se va, no hay ningún problema. No entrar en el juego chicanero y obviamente no hacerlo. Les pido por favor, chicas y chicas, el día que tengan un poco de experiencia en mediaciones o en audiencias, no hacerlo tampoco, porque no es algo, primero que no es algo grato para con el otro colega, ¿no? Ustedes leyeron las normas de ética y habrán visto que uno de los últimos artículos habla de el trato con el joven y novel profesional, que debe ser cordial y de apoyo, no de chicana y de tirarle tierra. O sea, es una falta ética hacer esto. Entonces las dos caras de la moneda, no entrar en el juego chicanero y obviamente no hacerlo. Si hay alguna falta de respeto grave, uno se levanta simplemente y se va y listo, pasamos a otra cosa. Nos ponemos a escribir la demanda. Obviamente, desde la mediación uno ya empieza a pensar en la demanda. Yo no lo dije, pero quizás esto también empalma con lo que conversamos sobre la primera entrevista profesional. Uno, cuando toma el caso, ya empieza a pensar en la demanda. ¿Por qué les digo esto? Porque llegado a este punto, y no me acuerdo si lo dijimos en el encuentro anterior, empieza a correr el plazo para ingresar el escrito de demanda. Eso lo van a encontrar en el decreto reglamentario y, sí, en el decreto está. Empieza a correr el plazo para ingresar la demanda, porque si ustedes no ingresan la demanda dentro de los, creo que es 90 días que marca el decreto, el mediador o mediadora les va a poder ejecutar sus honorarios. Y lo repito porque por ahí no fue muy claro. La mediación, ¿por qué está pensando, digamos, en la demanda? Porque luego de cerrada la mediación con acta de cierre, empieza a correr un plazo de 90 días para ingresar al escrito de demanda. Si yo no hago esto en ese plazo, el mediador va a querer cobrar los honorarios. Si yo ingreso a la demanda dentro del plazo que marca el decreto, no pasa nada porque los honorarios del mediador o mediadora integran el concepto costas, o sea, va a tener que esperar hasta la sentencia definitiva. Ahora, si yo no ingreso a la demanda, el mediador va a venir a cobrar honorarios. Este es un supuesto que se da bastante, porque ¿qué ocurre? A veces la parte va con mucha expectativa a la mediación, no hay arreglo y después, digamos, pierde interés en el conflicto o en el juicio. Entonces es bastante común. Van a mediación, no arregla, la parte lo vive como algo frustrante y ya después dice, bueno, ya fue. Bueno, esto es algo que tiene consecuencias. Si el cliente va a abandonar el litigio, hay que avisarle que el mediador le va a ejecutar los honorarios. O sea que básicamente hay que ir y pagarle, desinteresarlo, o bien avisarle al cliente que va a estar expuesto a que el mediador o mediadora le ejecute directamente a él sus honorarios. Bien, ¿quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, tema mediación? Si no, cerramos aquí. Sí, yo quiero saber si los 90 días son hábiles, Delia. Sí. Si los 90 días que corren en el decreto reglamentario son días hábiles o días corridos. Yo entiendo que son hábiles porque estamos fuera del proceso. Si no serían, corridos, si no serían hábiles judiciales.
Está buenísima tu pregunta. En lo personal, para mí son 90 días contados según el Código Civil y Comercial, o sea, corridos. Porque estamos fuera del proceso. Una vez que uno pone un pie en tribunales, ya el plazo se marca según el Código Procesal. Entiendo que son corridos. Quizás alguien tenga una opinión diferente, pero bueno. Ahí me preguntan, ¿qué pasa con las mediaciones en pandemia? Sí, Guille, son corridos, me parece, Sí. porque justamente es prejudicial y no aclaran si son hábiles judiciales, así que yo doy por entendido también que son corridos, digamos. Bien. Lo podemos chequear para la próxima clase, pero sí. Sí, de cajón que son corridos. Dejo una ventana abierta porque alguien quería pensar, bueno, estamos ya pensando en la demanda. Y la verdad que mediación lo dice la ley, es prejudicial, o sea, está remando. Exactamente. Así que, bueno, ahí nos preguntaban por chat qué está pasando con mediaciones en este contexto. No se están haciendo, chicos y chicas. De hecho, hace unos días que el Colproa, el Colegio de Abogados de la provincia, viene insistiendo con el reclamo hacia la Corte en el sentido de poder hacer mediaciones de manera remota. ¿Qué ha ocurrido esta semana? La Corte habilitó a partir del jueves, o sea, este jueves que pasó, el ingreso irrestricto de causas. Entonces, uno a priori podría pensar, bueno, tenemos un restablecimiento pleno de la justicia. La respuesta es no. ¿Por qué? Hay que ir combinando diversos datos de todo este enjambre normativo que tenemos en contexto de COVID. Sí, ahí me pregunta Camilo, se están pudiendo presentar demandas, pero únanlo con otros datos, no hay mediación. Entonces, si yo tengo una demanda por una materia mediable, no puedo ir a mediación y obviamente tampoco la puedo ingresar a mi demanda. O sea, ¿a dónde apunto? Hay cuestiones fácticas que están trabando el ingreso de causas. Está bien, yo puedo iniciar todas las causas que quiera. Bueno, no, porque si mi materia es mediable, no puedo ni siquiera iniciar la mediación. O sea, esto es como que me digan, sí, vos podés viajar a España, no hay aeropuerto. Si llegás nadando, bárbaro. O sea, no, hay cuestiones que están trabando el inicio de causas. Una es la imposibilidad de hacer mediaciones remotas, ¿no? Hay un dato más todavía, que no es un detalle menor. Imaginemos que yo tengo mi acta de cierre de marzo, ¿no? Entonces, genial, puedo ingresar mi demanda. No la puedo notificar. Entonces queda trabado en el primer despacho. Entonces yo no sé cómo van a ahora hacer las notificaciones no urgentes. No sé, la semana que viene le vamos a preguntar a las chicas que están en la instancia, como Gianni o Mai, a ver cómo están haciendo, cómo van a hacer o qué es lo que no van a hacer, ¿no? Porque también es una respuesta válida esa, porque no es un problema del juzgado. Ahora vamos a ver que una de las oficinas de tribunales es mandamiento de notificaciones, depende de la corte, no de los juzgados. Entonces, no son todo buenas noticias. Está bien, celebramos la posibilidad de ingresar causas. Hay otras cuestiones que nos van a seguir trabando. Una es, no hay mediaciones en pandemia, y la otra es, no hay notificaciones que no tengan carácter urgente. O sea que yo ingresaría mi demanda el lunes, re contento, y se traba en el primer despacho. Traslado por 10 días según las reglas de procedimiento sumario. Y bueno, ¿y el traslado cómo hacemos? Ah, no, estamos en pandemia, solo urgencia. Bárbaro. Entonces me va a quedar con primer despacho hasta que, no sé, hasta que se vaya de todo esto o bien encuentre una manera de notificar paloma mensajera. Entonces vamos a encontrar otras trabas de carácter fáctico. Creo que es vital que encontremos, primero, la manera de hacer mediaciones remotas. Y la segunda, esto es una opinión personal, acá es lo que pienso exclusivamente. Creo que se debiera transmutar la figura del notificador ad hoc al proceso civil. Eso es lo que yo haría.
si tuviera para notificar un traslado de demanda. Le pediría a su señoría constituirme como notificador ad hoc de ese traslado de demanda. Esto es, digamos, para juzgado civil y comercial de La Plata. No creo que me hagan lugar a este tipo de peticiones que voy a empezar a hacer la semana que viene. Pero bueno, yo se las dejo picando. Quizás alguien, digamos, me da luz verde. ¿A dónde voy? Hay manera de solucionar este tipo de problemas. Pero bueno, hay que meter un poco de creatividad también. Bien, pasemos al tema de hoy. Así no se nos acaba el tiempo que viene corriendo rápido. La idea de nuestro encuentro semanal, que va a seguir el sábado que viene, es empezar a charlar de los tribunales y el expediente. Fíjense que en el programa nosotros seguimos una lógica que es la de ver primero la actividad extrajudicial y ahora progresivamente empezamos a meternos en la actividad judicial de abogados y abogadas. Entonces, en orden a seguir esa lógica, tenemos que empezar a ver este escenario donde se van a desenvolver las causas judiciales. Entonces empezamos por ver los tribunales, sus dependencias y el expediente judicial. Bien, nosotros estamos en el Departamento Judicial de La Plata y tenemos los tribunales, el Palacio de Tribunales, aquí en la calle 13 y 48. Algo que es bastante útil porque la mayoría de los juzgados civiles y comerciales están adentro del palacio. Les anticipo que esto no se replica en todos los departamentos judiciales. O sea, esta comodidad que tenemos de tener todo en pocas cuadras, hay departamentos judiciales que no lo tienen así. Por ejemplo, Departamento Judicial Quilmes, Departamento Judicial de Avellaneda, dentro de los que conozco, ¿no? Quizás hay muchos más, no tienen un palacio de tribunales donde esté todo ahí. Tienen en un lugar Receptoría General de Expedientes. Por ejemplo, Quilmes tiene Receptoría General de Expedientes en un lugar, 12, 13, 15 o 20 cuadras más allá, hacia la derecha, mirando, no, hacia la izquierda, mirando el río, tiene los tribunales civiles y familia está en otro lado y la Cámara, entonces está todo desperdigado. Esa gran comodidad aparece en La Plata y otros departamentos judiciales, creo que Dolores, Azul, tienen todo en un mismo edificio. Bueno, acá es una cuestión, digamos, excepcional. Tenemos la Corte, tenemos las cámaras y los juzgados civiles y comerciales, todo en el mismo palacio. Ciertamente hay algunos juzgados civiles que no están dentro del palacio, pero están muy cerca. Como por ejemplo el 19, el 17, si no me falla la memoria, están por ahí cerca. Así que está todo, digamos, en la zona Palacio Tribunales, que encima tiene el laboral, el fuero laboral enfrente, sobre la esquina de 13 y 48, arriba del Banco de la Provincia. Quizás los que están más atomizados son los juzgados de familia y los contenciosos administrativos, que hay que ir, digamos, caminando a la ciudad para encontrarlos. Bien, sobre el juzgado de primera instancia y la dinámica de trabajo interna nos va a hablar Maite, pero lo va a hacer la semana que viene. Ya coordinamos con Mai, nos va a ayudar a comentar cómo funciona el juzgado de primera instancia. También, obviamente, van a participar las chicas que están en la instancia, como Gianni y Agustina. Vamos a ver cómo es esa dinámica de trabajo adentro del juzgado, pero va a ser el sábado que viene. Ahora nos vamos a concentrar en las oficinas que hay adentro de tribunales, que obviamente nos van a servir para algún aspecto práctico, ¿no? No es que la vamos a ver porque nos gusta leer la acordada 3397. En todas, abogados y abogadas tienen algo útil para hacer. Empecemos por Receptoría General de Expedientes, que ya la venimos nombrando hace varias clases. Todo esto que vamos a ver ahora está regulado en la acordada 3397, que la tienen ahí en el material. No me acuerdo si está en el material de esta bolilla o de la que viene, pero la van a encontrar ahí en soporte PDF. Son todas oficinas que dependen de la Corte. Yo me acuerdo cuando empecé a litigar, estos temas no se veían en la facu, no me quedaba bien claro a dónde pertenecían estas oficinas, si eran del juzgado, eran del... Bueno, no, son de la Corte, dependen directamente de la Corte. Receptoría General de Expedientes
incluye también otra ventanilla que se llama fichero. O sea, cuando lean la acordada, van a ver que estas dos oficinas en realidad son una sola. Lo que pasa es que hay dos ventanillas. Veo que asienten con la cabeza los que hacen tribunales. Van a ver que en La Plata, cuando ustedes ingresan al palacio, en el medio, en el centro, en el corazón del palacio, está la receptoría general, que tiene una ventana hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Receptoría propiamente dicha es la de la derecha, y hacia la izquierda al fondo está el fichero. Así que vamos a analizar para qué sirve cada una. Receptoría, como su nombre lo indica, lo que hace es recibir los inicios de causa, ya sea de inicios de mediación o bien demandas. Cuando ustedes ingresen una demanda, entra por Receptoría General de Expedientes. Esta oficina lo que hace además es sortear juzgados, sortea mediador, y es la que arma esos mini legajos que después van a parar a cada uno de los juzgados. Yo ahora no sé si todavía lo mantienen, pero hasta hace unos meses uno podía asomarse y ver los casilleros, uno para cada juzgado, y ahí se iban acumulando los legajos que después son circulados a través del correo interno de tribunales hacia los diferentes órganos judiciales. Fichero lo que tiene es una base de datos respecto de todas las causas iniciadas en la ciudad de La Plata. Entonces se preguntarán ¿para qué sirve? Bueno, a veces uno está buscando un expediente, ya sea porque debe sustituir patrocinio o simplemente porque se acerca a un cliente en consulta, y esta es la ventanilla que proporciona la información sobre el tribunal o juzgado al que está radicado, el número de causa, y si es muy vieja va a venir incluso con la planilla de resorteo, porque ustedes, si analizan la nómina de juzgados, les llamará la atención que hay algunos que no están, como por ejemplo el juzgado 3. ¿Cuál es la explicación histórica? Cuando se armaron los juzgados de familia, se disolvieron juzgados civiles y pasaron a familia. Entonces, esos son los juzgados que no están. El 3, el 24, creo que es, no me acuerdo ahora. Pero bueno, los que 15, no están... juzgado 15, juzgado 24 y 26. Exactamente. Esos juzgados se convirtieron en juzgados de familia, en tribunales de familia en aquel momento, hoy juzgados. Por eso es que está el hueco, no hay explicaciones raras ni... Sí. Perdón, estaban conformados por secretarías también antes. También había secretaría. Bien. Que se volvieron los juzgados de familia y algunas las absorbieron los juzgados directamente, los civiles. Claro, antes también había secretaría. ¿Qué es esto de las secretarías? El juzgado, en algunas ocasiones, hablo del juzgado en abstracto, ¿no? El juzgado a veces tiene tanto caudal de trabajo y diversidad en las pretensiones que a veces se estructuran en secretarías. Esto se conserva todavía en el fuero federal. Los que hayan ido alguna vez a un juzgado federal de La Plata van a ver que están divididos en secretarías. Entonces tienen contencioso administrativo, tienen seguridad social y previsional, y funcionan como un mundo aparte. O sea, el que está en la Secretaría Previsional no tiene ni idea de lo que está pasando en la Secretaría, no sé, Civil y Comercial o Contencioso. Donde ahí lo que tienen en común es el juez, obviamente, que es el que dicta las sentencias en todos los procesos. Esa estructura antes estaba replicada también en la justicia provincial. Hoy por hoy ya no existe más eso. Hay secretaría única. Y, digamos, todas las pretensiones se trabajan, obviamente hay distribución interna de tareas, pero digamos no hay secretarías separadas. Que en la justicia federal incluso van a ver que funcionan en ventanillas diferentes, o sea, son como mesas de entrada distintas. Yo la verdad no litigaba en la época que había, no soy tan viejo, en la época que había secretarías. Yo no sé si había distintas mesas de entradas. ¿Vos, Gianni, tenés idea de eso? ¿Si había otra? ¿Cómo era eso antes? ¿Sabés que no tengo seguridad? Me parece que no, que era mesa única. Ah, era mesa única. Bueno, pero en la justicia federal van a ver que hay distintas mesas de entrada. Incluso en el juzgado de Ciulu, que es un edificio entero,
hay distintos pisos según la secretaría. Así que eso hay que estar atento también, porque el escrito debe ingresar a la secretaría correcta. Sigamos adelante. El fichero es el que brinda este tipo de información. Número de causa, me refiero al número que le asignan en receptoría, que es el DNI de la causa, es el del número de receptoría. Digamos, el único número que no se repite en ningún caso. Porque después los juzgados le asignan número interno, y en cámara también, y en corte también. Pero la identificación precisa de la carátula es con el número de causa de receptoría. Sigamos adelante. Otra oficina que tenemos muy interesante es mandamientos y notificaciones. Mandamientos y notificaciones, tiene un nombre bastante sugerente, es el que centraliza todas las entregas de cédulas, soporte papel y digamos, el diligenciamiento y realización de mandamientos. Notificaciones, vamos a ver más adelante, una de sus variantes es la cédula. La cédula es como si fuera una suerte de carta documento judicial. Yo se los digo así nomás para que se lo imaginen, pero es un formulario donde el contenido de lo que se quiere notificar está impreso en la cédula y a veces viene con documentos anexos. Pero hace las veces de telegrama judicial para que ustedes puedan asirlo fácilmente. Ya vamos a ver lo que es y vamos a ver el modelo del formulario y todo. Pero digamos que a priori es eso. Tiene un cuerpo de notificadores, que son los que les reparten, hacen las veces de cartero. Su actividad también está regulada al detalle en la acordada 3397 sobre el final, artículo 180 y largo, toda la actividad del notificador. Y también hacen los mandamientos. Los mandamientos son órdenes ejecutivas del juez y son llevadas adelante por el oficial de justicia. El oficial de justicia es un cargo muy importante judicial, de hecho es el cargo más alto que se puede obtener sin ser abogado, oficial de justicia. Ejecutan las órdenes directas del juez. Cuando te tocó la puerta del oficial, estás complicado. Bien, después hay otras oficinas como el archivo, ya vamos a hablar un poco más en detalle en la clase que viene. Pero digamos, el archivo civil es el que concentra todas las causas que cumplen con la normativa de archivo. Esto es importante saberlo. No es lo mismo paralizado que archivado. Las causas que están paralizadas viven todavía en el juzgado. Las que están en condiciones de ser archivadas van a parar al archivo civil. Pero solo las que están en condiciones de ser archivadas. No es que un día empiezan a descolgar expedientes y se lo mandan al archivo. Esto también está hiperregulado, incluso hasta las medidas del atadito están tabuladas en la norma. Creo que tiene que tener 15 centímetros de alto, el expediente tiene que estar terminado, con pago de honorario, con pago de aportes. Por eso es que los juzgados se cargan tanto de paralizados. En general, las causas sin movimiento, la mayoría no cumplen las características para ser archivadas, entonces se van acumulando en el juzgado y esos son todos los pilones que nosotros vemos acumularse en la espalda de los que están atendiendo, en los pasillos, en los baños, adentro de las bañeras, expediente y expediente y expediente. Esos son los paralizados, pero ya vamos a hablar un poco más en detalle de esto. Me alcanza con decir que el archivo es el que guarda todos los expedientes en condiciones de archivarse y lleva en libros también los registros de estos expedientes, y también van a parar los libros de los juzgados, los libros de interlocutorias y de sentencia definitiva también se guardan en el archivo, que tiene un sector de consulta. Vamos a ver si podemos ir. Antiguamente íbamos a dar una vuelta a tribunales. Yo lo veo medio complicado, pero bueno, a lo mejor tenemos suerte. Hay más oficinas. Tenemos juicios universales, tenemos el registro de procesos colectivos, el registro de subastas. Léanlo en la acordada, quizás estos no tienen tanta implicancia desde la práctica. Yo, la verdad, en lo personal nunca fui ni el registro de subasta ni el registro de procesos colectivos. Se manejan online, ¿no? Son oficinas importantes, pero por ejemplo, en el caso de juicios universales, uno lo que hace es mandar electrónicamente la planilla. Nunca fui al registro de juicios universales. Pero las oficinas que nombramos sí son importantes para la práctica porque los profesionales habitualmente van. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Rocío, que nos va a explicar un poco
cuál es el soporte de toda esta actividad del profesional. O sea, ya hablamos un poco del escenario, que son los tribunales y sus oficinas. Hicimos un paréntesis con lo que nos va a hablar Maite la clase que viene. Ahora llega el momento de conversar un poco de este soporte de la actividad, que es el expediente judicial, y en qué consiste la actividad de procuración que hacen los profesionales. Rochi, querida, cuando quieras. Me silencio. Bueno, hola a todos y todas. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a las pocas caras que puedo ver. Para mí es súper importante. No están obligados los que no quieren, pero bueno, ya los conozco y cuando pienso en las clases pienso en los que están acá, en Candela, en Leandro, en Antonella, en Analía, en Alejandra, bueno, nada. Es como que uno ya se proyecta así y los va conociendo a través de la pantalla. Bueno, espero que hayan prestado atención en la clase de Rafa, que Luciana pudo explicar. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Que Luciana pudo explicar un poco lo que son los actos procesales. Esto está íntimamente relacionado con el tema que vamos a dar ahora. Como ustedes saben, el proceso judicial es una sucesión concatenada, ¿sí?, e interrelacionada de actos, ¿sí?, de acuerdo a pautas establecidas, que son las normas que tenemos dentro de nuestro marco normativo, que tienen por objeto la creación de una norma individual. Digo esto ¿por qué? Porque en el proceso hay una dialéctica comunicacional permanente, justamente, como es un conjunto concatenado e interrelacionado de actos, ¿sí?, con ese fin que acabo de explicar, se genera todo el tiempo una dialéctica comunicacional en las cuales, y ahora vamos a ver, en la práctica es bueno tener conocimiento de ¿qué es la procuración de un expediente? ¿Qué es un expediente? Tal vez para algunos que trabajan en un estudio o tienen la posibilidad de trabajar en tribunales, voy a decir cosas que pueden parecer obvias, pero parte de la práctica es explicar esto porque un montón de gente no lo sabe y no ha ido nunca a tribunales y nunca vio un expediente. Por ende, los que quieran aportar porque lo sepan, bienvenido sea, pero les explico que por ahí algunas cosas pueden llegar a ser obvias. Hoy hablaba Luciana de la foliatura. Ustedes piensen que los expedientes están regulados por las acordadas. Cuando agarren el código procesal, ¿sí?, al final van a ver varias acordadas que nos exigen el tema de que tenga 200 fojas. Las fojas en realidad son hojas, es lo mismo, es un sinónimo, fojas y hojas, ¿sí? Y dentro de esta relación con el expediente en el proceso, se genera como esta dialéctica de que hay una mesa de entrada, hay una persona que hace por lo general la procuración dentro del estudio jurídico, o si no, los abogados mismos que ejercen, que ya están matriculados, lo hacen también. Hay muchos estudios que deciden hacerlo. Los estudios grandes muchas veces tienen empleados que se encargan de la parte de procuración. Procuración me refiero, ¿no?, a esto del empleado del estudio jurídico que lleva a cabo la procuración del expediente, esto es, ir controlándolo, qué va pasando en cada acto procesal. Hoy cuando estaba leyendo un poco a la mañana, que me puse a repasar algunas cosas, leía autores y decía, qué raro que es leer esto hoy en día y qué raro va a ser explicarlo, porque la realidad hoy es totalmente diferente y yo hago todo a través de esta computadora, el lunes a las 8 de la mañana, entonces decía, bueno, me tengo que sacar un poco el chip de la actualidad para poder explicar cómo era antes y no sabemos cómo va a ser posterior a la cuarentena. Esto que hablamos de la mesa de entrada y que Eduardo Díaz tiene escritos hablando sobre la mesa de entrada y uno dice, bueno, está bien, ¿cómo les explico en realidad lo que por ahí el día de mañana no sabemos cómo va a surgir? Pero bueno, ustedes tengan en cuenta la transición del expediente papel al expediente digital y encima ahora que estamos en el marco de esta pandemia que obviamente nos limita a hacer prácticamente todo en casa, con teletrabajo. Dentro de la mesa de entrada, los expedientes se van a pedir por se caratulan con apellido y nombre de la parte actora, obviamente contra apellido y nombre de la parte demandada, si es, por ejemplo, un daños y perjuicios, ¿no? Si es una quiebra, será sobre quiebra, ¿sí?, porque no hay una parte contraria, lo mismo con una sucesión. Ustedes siempre piensen en
saber bien en qué juzgado está el expediente, cuál fue el que quedó sorteado, como decía Guille, en la Receptoría General de Expedientes, y tener en cuenta siempre, por lo menos, el apellido de la parte actora y el apellido de la parte demandada y la materia, ¿sí? ¿Cuál es la materia dentro de la causa? Bien, nos puede pasar cuando lleguemos a la mesa de entradas que pidamos un expediente y el expediente podamos ver que está en letra, por ende tenemos la posibilidad de poder ver el expediente porque físicamente está dentro de los casilleros de la mesa de entrada donde se acomodan por apellido justamente de la parte actora. Si está en letra, pedimos el expediente y lo podemos ver tranquilamente, no va a haber absolutamente ningún problema. ¿Qué puedo llegar a diligenciar por ahí como cuando empiezo a ejercer la procuración de ese expediente? Por ahí tengo que llevar un oficio, en ese momento llevábamos un oficio, llevábamos una cédula, lo que pasa con ese oficio y con esa cédula es que se deja con fronte, ¿sí? Entonces, el órgano recibe el oficio y la cédula y confronta que la información sea correcta. Esa es una de las cuestiones que puede suceder, ¿sí? Por ahí nos piden que delimitemos a qué foliatura quedó ordenado. Acuérdense de la foliatura, que es la hoja en realidad, que es arriba a la derecha, va a estar foliado, ¿sí? Salvo que sea una queja, que lo van a ver más adelante, no los quiero confundir, que se folia abajo, ¿sí? Obviamente que las cédulas y los oficios los confecciona el abogado muchas veces. La Cámara es una excepción, por lo menos la Cámara Primera, hacemos todo eso de oficio, prácticamente no interviene el abogado, todas las notificaciones se generan de oficio. Pero si no, lo que va a pasar, y acá le voy a pedir la palabra a Yani un poco, cómo es en realidad por ahí en el juzgado a veces qué pasa, que la cédula queda con fronte y antes se hacía que se revisaba, ahora se hace lo mismo, se manda electrónicamente y se coteja, digamos, de manera electrónica, pero en ese momento me encontraba en la mesa de entrada, que Yani no se va a acordar, pero cuando trabajaba en un estudio me ha recibido siempre impecable, yo la miraba y decía, ¡ay, cuánto sabe! Porque nada, era re chica y me daba pánico entrar a la mesa de entrada, como le puede pasar a ustedes, y encima pedir el expediente y uno está pensando, la carátula, no me toque confundir, bueno, nada, ahí tienen que llevarse la agenda, como dijimos en la clase pasada, la hoja de ruta si quieren, y se sientan tranquilos y lo miran y lo piden. Te sentís como que vas a rendir examen en la mesa de entrada, porque te tenés que acordar el expediente, contra quién es, la materia. ¿Contra quién? ¿Sobre quién? ¿Qué juzgado? ¿Dónde quedaba? Lo peor cuando ya hay Como la guía de Jolivet. o hay alguien, abogados, y te dicen, hola doctora, y vos decís, ay, Dios mío, por favor, ¿dónde estoy? No. Hay empleados de mesa de entrada que son crueles, hay que admitirlo. Yo trabajaba en la mesa de entrada en juzgado de familia, en una pasantía, y le metíamos muchísima onda, pero hay empleados crueles que guardan información. Hay que ser bueno. A varios me los crucé en mesa libre, teniéndolo obviamente en otro rol, y de golpe eran los más simpáticos. Exactamente. A mí me atendió alguien de acá y fue muy cruel conmigo. No. Alguien de acá. La bomba que tiró Candela. Bueno, dejémoslo ahí. Qué fea la actitud. Fea la actitud. Un poco esto también que decía hoy Yani a comentario, vuelvo la clase de Rafa un poco porque fue importante. Muchas veces el empleado de la mesa de entrada, que les dejamos obviamente soporte electrónico para que refuercen esta clase, pero muchas veces el empleado de la mesa de entrada no es abogado, no es abogada, o no tiene conocimiento jurídico, ¿sí? Y lo que les va a suceder muchas veces es que se genera una suerte de ficticia, una suerte de que cada juzgado, según lo que ordena el juez o el secretario, por ahí a veces apartándose en algún punto por ahí de lo que dice la norma, es cómo te presta el expediente, si está registrado, si no. Entonces pasa muchas veces que el empleado de la mesa o no sabe o sabe muchísimo y por ahí puede llegar a saber igual o más que un secretario. No estoy hablando por una cuestión de
verticalista del Poder Judicial, ni mucho menos, sino que por ahí esa ignorancia de que no podemos depositar la tranquilidad tampoco, uno tiene que saber, cómo está haciendo una procuración, qué lleva, hacia dónde lo lleva, por qué lo lleva en la medida de lo posible. Si no va a pasar lo que pasó en el fallo, ¿sí? De que a veces pasa que lo dejamos en el lugar equivocado, que nos puede pasar a cualquiera desde ya, pero prestar atención a eso. Como recomendación, bueno, nada, yo me paraba en 13 y miraba el cartel de arriba, para allá a la derecha, para la izquierda, para abajo, o sea, no me llevaba una hoja de ruta en general. Es más, hoy en día a veces tengo que ir a algún lado y por ahí vuelvo y digo, estaba abajo, está arriba. Como decía Guille, ustedes acuérdense, cada juzgado tiene su mesa de entrada propia, está la mesa receptora, que ya no está más, perdón, estaba antes la mesa receptora que podíamos dejar escritos indistintamente según de qué juzgado era. Lo que pasa muchas veces cuando uno quiere dejar un escrito y el expediente no está en letras, que no nos lo quieren recibir. Eso es una práctica desacertada, digamos, porque en realidad el escrito nos lo tienen que recibir igual el empleado de la mesa de entrada. Es elección de uno o el que está ejerciendo la procuración si lo lleva o no. La realidad es que el escrito suelto tiene más posibilidades de perderse, ¿sí?, que un escrito que uno lo puede agregar directamente al expediente. Pero bueno, en realidad cuando les digan no se lo recibo, doctor o doctora, eso es algo incorrecto, se los tienen que recibir igual, ¿sí? ¿Cómo? Caso que te acepten el escrito. ¿Te pasó, Pablo? No, a mí me aceptaron, en este caso no, pero a veces pasa, llega a pasar eso, que se vence el plazo, tienes que entregar el escrito y en provincia es más complicado quizás por la cantidad de gente que va constantemente. Sí. Están ahí de un lado para el otro. Exactamente. Yo hablo del escrito que no nos está corriendo ningún plazo desde ya, sino lo que tendríamos que hacer es pedir el libro de asistencia y dejar nota para impedir justamente este tipo de notificación, ¿no? Estoy hablando cuando uno quiere dejar un escrito o a confronto un oficio, a veces el escrito no está en letra y uno dice, no, doctor, tráigalo después, o está para encasillar, y uno dice, ¿qué es para encasillar? Bueno, a veces se acumulan tantos expedientes que uno deja en un costado pilas y pilas de expedientes, que ya salió la resolución, ¿sí? Ya salió el despacho del juez o del secretario, pero en realidad está todavía para acomodar, sería. Bueno, seguimos repasando. Entonces, hoy tenemos la mesa de entrada física y hoy en día, súper importante, lo que es la mesa de entrada virtual, ¿sí? La mesa de entrada virtual es un sitio web, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente deben tener un usuario, si no lo tienen se lo pueden crear, es muy fácil, donde tenemos la base de datos, ¿sí? Donde la SCBA compiló la base de datos de todos los expedientes y de toda la información, de todos los actos procesales que fueron surgiendo en cada expediente. Obviamente que ahí podemos ver todo, el estado de la causa. En un principio, la mesa de entrada virtual solo tenía las resoluciones del juez, o las resoluciones que puede firmar el secretario. Como ustedes van a ver, el secretario puede firmar providencias simples muchas veces, entonces también tenían resoluciones de los secretarios. Y no se podían ver los escritos. Hoy en día, desde ya, se puede ver todo en la mesa de entrada virtual. Y también los escritos. En su momento era por la acordada 3886, el artículo 3, que se lo intimaba cuando se presentaba papel a que lo presente escrito, y ahora directamente porque es todo electrónico. O sea, básicamente, esta base de datos, que es el soporte, que es la mesa de entrada virtual, tiene la información de todo lo que fue pasando dentro del expediente. Importante, si el día de mañana se reanudan todo con la normalidad, es bueno saber si el expediente está en letra o, por ejemplo, entró a resolver, porque la realidad es que si yo voy hasta familia, por ahí, estoy lejos y ya vi que el expediente entró a resolver, ni me conviene ir. Lo chequeo en la mesa de entrada virtual, por la carátula, por el número de juzgado, muy sencillo es muy fácil utilizarla, y no me voy al juzgado por ahí que me consume una pérdida de tiempo innecesaria. También esta situación de la procuración y del expediente,
siempre aclaramos algunas expresiones usuales que por ahí nos explican, nos tratan de dar un poco de luz a todo esto de la dinámica de manejarnos dentro de la mesa de entrada y procurar el expediente. Puede estar en letra, que es cuando lo puedo ver, puede estar a despacho, que en general es cuando entra con un escrito, que tiene que ser, obviamente, el órgano judicial lo va a responder, ese escrito, por ende cuando ingresa hasta despacho. En general hay despachantes que se encargan de hacer los proyectos y después el juez es el que lo aprueba o el secretario y lo firma, ¿sí? Después puede estar fuera de letra para cédulas, que eso es cuando se está confeccionando la cédula para notificar. Puede estar a despacho a resolver, que es cuando ya se va a resolver la sentencia interlocutoria o sentencia definitiva, ¿sí? Posterior a eso puede pasar a despacho a registro. Hoy en día se aceitó muchísimo el sistema, no sé qué pensás vos, Gianni, con el AUSTA, pero podemos casi delimitar todo. Antes era ahí, en letra, fuera de letra y a despacho. Hoy en día tenemos todo muy, muy, muy delimitado cada acto procesal. O sea, por ejemplo, cuando ingresa, lo tenemos en letra, después pasa a despacho, se hace la radicación de la sala, que es el auto de la sala que va a resolver en ese expediente. Posterior a eso pasa fuera de letra para cédulas, porque se notifica esa radicación. Posterior a eso pasa a despacho a resolver, después a despacho a registro y después fuera de letra para cédulas de nuevo, porque se notifica la sentencia interlocutoria o definitiva que ha resuelto la Cámara. O sea, prácticamente tenemos un correlato de todo lo que va pasando. Ustedes piensen que antes también podía estar fuera del organismo, que esto era cuando se iba a otra dependencia o a otro órgano, o cuando se hace un pase en vista o alguna asesoría o a fiscalía, por ejemplo, en todo lo que es materia de derechos del consumidor, interviene el agente fiscal, así que no se puede resolver sin antes darle la vista previa, así que siempre puede estar fuera del organismo con eso. Hoy se resolvió de manera electrónica, directamente se hace el pase electrónico, se adjunta el expediente en un PDF a ese pase y directamente se notifica al agente fiscal de manera electrónica. Pero si no, puede ser que vayamos a la mesa de entrada y nos digan fuera de letra del organismo, esto es que no está en la dependencia que yo voy a buscar el expediente, que está en otro lado, con una vista, ¿sí? O en la asesoría. No sé, Gianni, si querés agregar algo de esto, de lo que pasa hoy en día. No, tal cual, como vos lo decís, hoy en día es cada vez más específico el sistema. De hecho, el que tiene la oportunidad de ingresar a la MEP va a ver que al principio se veía solamente, por ejemplo, escrito electrónico, despacho. Despacho se provee o solicita se provee. Hoy en día los trámites están cada vez más específicos, se puede ver qué tipo de resolución es o qué acto procesal se trata, si es una cédula, si es un oficio. Eso está bueno. Hoy en día cambió muchísimo, de hecho hasta los pases que se hacen electrónicos, el que mencionaba recién Ro, que es al agente fiscal, hoy en día ya se hace electrónico, a la caja de abogados, al asesor, se torna dificultoso en algunos expedientes en donde todavía es mixto, ¿no? Que tenés mucho de soporte papel y electrónico, pero ya cada vez se está solventando más la cuestión electrónica, de que vamos a pasar a que no exista expediente en papel. De hecho, claro, hay expedientes que son puramente ya digitales. El otro día, por ejemplo, tuve que estar 2 horas en la Cámara escaneando documentación antigua de un expediente para poder darle la vista correspondiente al fiscal, porque no podía sino expedirse sobre eso, porque le faltaba documentación importante para poder contestar esa vista que le estábamos dando. Y también me pasó que me llamó un juez de familia y me decía, bueno, pero ¿cómo hacemos? Como que pasa esto, lo mando digital, lo mando papel, bueno, nada, lo que pasa es que estamos en una transición y muchas veces, por ejemplo, en ese caso yo le decía, no va a pasar en un juzgado de familia esto, pero si fuera un cobro ejecutivo en primera instancia y el pagaré por el cual inicia ese cobro es viejo y la demanda también, lo necesitamos para poder resolver. O sea, quedó como una transición de que hay un montón de cosas que no se escanearon por una cuestión de volumen, pero ya los expedientes, les diría, de hace 3 años, están todos que se pueden ver en la mesa de entrada virtual. Por eso les decía, hay que
es como un juego armónico entre la mesa de entrada de antes, la mesa de entrada virtual, ¿sí? Lo que es el expediente, lo que es procurar el expediente. Antes siempre hablábamos de esto, de la hoja de ruta, de la agenda, pero hoy en día, ni hablar en el marco de la pandemia, no sabemos qué va a pasar a posteriori, pero tenemos un montón de cosas para resolverlos de manera electrónica. Bien. Y Jenny, te quería preguntar eso. ¿Cédulas a confronte están dejando y las confrontan ustedes directamente? Hasta la pandemia, ahí hay un ruido que se genera un poco de interferencia. No sé si me escuchan bien. Sí. Hay cédulas, que hoy algo se comentaba en la clase de Rafa, que se hacían en soporte de papel, como el traslado de la demanda. Guille también recién lo dijo, el traslado de la demanda. Hoy en día todo se manda electrónicamente y se confronta a través de un sistema que tenemos nosotros, que está asociado a la URSA, que es el de presentaciones electrónicas, que ahí vemos todo lo que el letrado va mandando. Y se mandan electrónicamente a la oficina de mandamientos. La oficina de mandamientos en este momento tiene la carga de imprimir la cédula y las copias, en su caso si las lleva. El tema es que, como decía Guille recién, el obstáculo es que no se están pudiendo diligenciar. Se están haciendo, pero en la oficina de mandamientos me imagino que debe estar hasta acá de papeles, porque no se están diligenciando. Pero ahí preguntaba Agustina qué significa confronte. Cuando dejo una cédula confronte, lo que hace el empleado del juzgado o del tribunal es chequear que el nombre del requerido sea correcto, el domicilio del requerido sea correcto, el auto me refiero con auto no al auto en el que manejamos, sino como providencia del juzgado o tribunal sea correcto, o sea, lo que estoy notificando tenga la fecha, el día, el mes correcto y el contenido correcto, ¿sí? Y fundamentalmente, todo en realidad chequea, y fundamentalmente el nombre y el domicilio del destinatario de esa cédula, ¿sí? A confronte es esto. Se genera esta situación de que el abogado o el procurador de ese expediente deja la cédula a confronte, el organismo la chequea, ¿sí? La revisa, mira todo esto que les estoy diciendo yo, del domicilio, del autoapelado, de la fecha, del nombre. Si hay algo, lo observa, que antes se hacía papel, nos aparecía la cédula doblada, ni bien abríamos el expediente, y la persona que lleva la procuración, que lo más probable es que sean ustedes, cuando uno arranca hace eso, veía algo doblado y era que estaba, no sé, te lo tachaban y te decían, no, el domicilio es número 345, no 346. Entonces, te la llevabas, la hacías de nuevo, la corregías en el estudio jurídico y la dejabas a confronte de nuevo. Eso es el confronte. Lo mismo con los oficios. Si tengo que hacer un oficio al registro de la propiedad inmueble, lo hago de la propiedad automotor, o pongo el director y era el director viejo, no es el director del registro de la propiedad nuevo, ¿sí? Lo que hace es eso, el confronte, chequear la información que sea correcta para poder diligenciar ese oficio, por ejemplo, a la oficina pública o privada de manera correcta. Si no, lo estoy dirigiendo mal, ¿sí? ¿Se entendió lo del confronte? Bien. Lo de a despacho a registro es obviamente una vez que sale la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva, se registran. La Corte todavía no resolvió al día de la fecha el registro electrónico. Por ende, el registro es en formato papel. Se generan carpetas dentro de los juzgados y de las cámaras y de la Corte, la cual lleva un número de registro, ¿sí? Y arriba de ese número de registro también hay un número de folio, que es la foliatura interna de ese año. Año 2020. Interlocutorio, por ejemplo, ¿no? Número 1, porque es el primero que salió el 1 de febrero. Tiene 30 hojas ese interlocutorio. Entonces arriba pongo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces cuando lo voy a pedir, obviamente este va a ser fácil, pero pido registro 1, folio 1. Es una foliatura interna de los bibliotecos de registro, que por ahora sigue siendo papel. Básicamente,
hay un montón de trabajo cuando vamos a tribunales, pero uno de los más importantes es dejar en condiciones el libro de registro, porque todavía no se resolvió, la Corte propuso que sea electrónico y en las acordadas viene diciendo que va a ser electrónico desde ya, pero no está resuelto. Así que si no hay un empleado dentro de la dependencia, no se pueden registrar las sentencias, lo cual básicamente termina siendo bastante caótico. Registrar de manera correcta, uno puede en su cabeza llevar un registro ficticio de lo que podría estar en la dependencia, pero no es correcto, digamos. Hay que ir y hacerlo de manera manual y papel. Yani, ¿ustedes están en la misma con esa o no? Sí, tal cual. Todavía se está en soporte de papel porque no se arbitraron los medios como para hacerlo de forma digital. Un propicio de que queda un registro digital de que esto que decías vos, el folio y el número que tiene. Ojalá pronto lo puedan hacer porque es una tarea que insume muchísimo tiempo para el órgano. Exacto. Bien, dentro de lo que son los expedientes, en el Código Procesal de Provincia, en el capítulo 4, ¿sí? Es un capítulo que se llama Expedientes a partir del artículo 127, que nos habla del préstamo de expedientes, ¿sí? ¿Para qué se puede pedir el préstamo de expedientes? Se puede leer para alegar daño aprobado, para expresar agravios, para practicar liquidaciones, o sea, todo lo que nos lleve un trabajo intelectual importante, ¿sí? Creo que el legislador lo que intentó fue eso, una expresión de agravios, una liquidación, en ese caso puedo pedir el préstamo del expediente, cosa que aún en la pandemia tampoco está resuelta. Nos ha pasado en un expediente súper importante de contaminación ambiental que nos están expidiendo el préstamo del expediente, pero es un acto incompatible con la pandemia. Ya lo dijo De Lázari, acompañado por los demás ministros, que no se pueden ejercer actos incompatibles con la pandemia en la anterior acordada, no la última, en la anterior. Por ende, todavía no sabemos qué va a suceder con eso. Hay cosas que no están resueltas. Pero bueno, a partir del artículo 127 del Código Procesal tienen lo que es el préstamo del expediente, quién lo puede pedir, cómo se devuelve, qué pasa si no lo devuelvo. Cuando ejercemos la procuración, siempre es importante para el abogado del estudio jurídico que estemos trabajando, que nos dé un escrito en el cual, siempre me pasaba eso a mí, que por ahí te dan un escrito que vos presentás en el juzgado que te autoriza a. Es importante esto, que estemos autorizados para poder ver ese expediente. En general no se chequea, pero en muchos juzgados sí se chequea si la persona está autorizada o no está autorizada, ¿sí? Obviamente que llevarnos el expediente no vamos a poder, ¿sí? Porque es un acto de extremada responsabilidad, pero sí en su defecto podríamos dejar escritos, podríamos verlo, podríamos sacarle algunas fotos. No sé, Jenny, cómo hacían ustedes antes de todo esto con las autorizaciones a los procuradores, digamos. Para ver el expediente lo puede ver cualquiera que lo solicite. Bien. Para retirar, por ejemplo, oficios o retirar cédulas que son para diligenciar fuera del departamento judicial, porque si no, sí van por intermedio del juzgado directamente a la oficina. Sí. O retirar el expediente, por ejemplo, sí o sí tiene que ser alguien que esté autorizado en un escrito. Tiene que haber estado proveído ese escrito, es decir, que el juez dijo, ok, listo, vos estás designando gente autorizada, y yo te tengo por presente esas autorizaciones. No, eso muchas veces me sucedía que venían con el escrito, pero acá me están autorizando ahora. Eso no. Claro, no, tiene que estar proveído. Excelente, Jani. Y con ese escrito de autorización, es que en el escrito delimitamos para qué. Autorizo para diligenciar cédulas, oficios, compulsar, ver el expediente, ¿no? Específicamente para qué estamos autorizando al procurador a trabajar dentro de ese expediente. Y que esté proveído. Buenísimo, claro, faltaba la aclaración. Muchas veces los jueces dicen, bueno, te autorizo para esto, esto y esto, pero para esto no. Queda voluntad, digamos, de limitar. No sé para qué no, por ejemplo. Para retirarlo y para algunas cosas específicas ha pasado, me parece. No sé cómo se llama, quizás lo puede decir en el fuero de familia, que tiene quizás algunas cuestiones más particulares en cuanto al especial del trámite.
si ahí establecen autorizaciones diversas. En general, por lo menos en mi juzgado, si lo autorizan para retirar, lo pueden hacer, si autoriza para retirar, digamos, el expediente. En general pueden hacer cualquier tipo de actuación que no sea, por ejemplo, qué sé yo, notificar. ¿Le pedías el documento vos, Yani? ¿A la persona que lo llevaba le pedías el documento o la credencial? Se les pide documento, credencial y se constatan los datos. Claro. No, perdón. Sí, Agus, sí. Respecto de familia, lo que yo pude ver es que tal vez se le pide que el escrito tenga la firma de la parte. Hacemos hincapié en eso, en que la parte autorice. Si te presenta un escrito firmado por la parte, no hay problema, porque la parte está autorizando por ahí a 2 letrados a que lo miren. Claro. A mí me pasa con la MED. Pero en general, el sí, la autorización el acceso al expediente. Claro, al acceso al expediente me referiría yo. No, porque hay varios juzgados que te piden la pavada de que el expediente lo vaya a buscar el cliente. O sea, le dan el préstamo. Sí, no. Claro. El cliente eso no. Te piden firma de la parte para pedir el préstamo. Si la parte no está bien, a alguien le puede interesar ver el expediente. No, me refería a autorización. Préstamo, o sea, jurídicamente, ¿cuál sería la onda? Que el expediente vaya en préstamo a la casa de los administradores. Los únicos que pueden querer en préstamo al expediente son los profesionales, abogados y peritos. Exacto, sí. Ha pasado en varios juzgados civiles, una locura. Pero bueno. Y no hace mucho. Me da tentación decir en qué jugado, pero no, vamos a dejarlo ahí. No, respecto al préstamo, sí, hacemos como Jenny. Anotamos el nombre del abogado con el folio y todos los datos requeridos y listo. Y lo pegamos en el libro, que tenemos un libro de préstamos y el plazo. Ahí. Sí. El Augusta tiene una plantilla que nosotros utilizamos predeterminada, así que queda en el expediente, es decir, que si es un juicio controvertido, es decir, en donde hay una parte contraria, la otra parte puede ver quién lo retiró y cuánto tiempo se lo dieron en préstamo. El Augusta es el sistema que se usa dentro del Poder Judicial de provincia, ¿sí? Y en general, todo lo que ustedes ven en la mesa de entrada virtual es el reflejo directo de lo que nosotros vemos con el sistema de Augusta electrónico. O sea, básicamente tarda más o menos 24, 48 horas. Hoy en día cada vez tarda menos, les diría. Y es el reflejo nítido de todo lo que tenemos nosotros desde adentro. Se puede ver directamente en la mesa de entrada virtual. Es un correlato de la Augusta, básicamente. Rocío, te hago una pregunta. ¿El plazo del préstamo va a depender del expediente o siempre es el mismo? O sea, ¿Cómo? El préstamo de los expedientes son, por lo general, ¿hay un establecido o depende del expediente? La cantidad de días que te podés llevar. No, en general depende para qué lo estamos pidiendo en préstamo. Nosotros, por ejemplo, para una expresión de agravios, tratamos de dar más o menos 5 días, o a veces un poco más, si es un proceso ordinario y se da un traslado por la expresión de agravios de 10 días, por ahí se le puede dar un poco más en préstamo. En general son 5 días, pero también podría decidir el órgano que sean más días o el abogado si así lo solicita por la índole de la complejidad del asunto, digamos. O sea, cuando uno aclara si puede pedir más días o no. En líneas generales siempre te lo van a dar por 48 horas. No sé, Yani, corregime en esto, pero en líneas generales son 48 horas. Lo que pasa en la Cámara es que a veces te lo pueden llegar a dar por 5 días por una cuestión de que uno tiene que hacer una expresión de agravios y es una crítica concreta, razonada, que nos lleva mucho tiempo elaborar. Y sobre todo ver. Pero en general creo que son 48 horas. No sé, Yani o Agus, corríjanme si
Sí, 48 horas. y en general el plazo es muy corto porque es una responsabilidad muy grande tener el expediente fuera del juzgado. Es una responsabilidad del secretario que recae sobre el secretario del juzgado, así que tienen especial cuidado con eso. Y va a depender del acto procesal que haya que realizar. Claro, exactamente. Incluso se lo llevan en préstamo también otros, como por ejemplo los peritos, para hacer las pericias. A ellos se les entrega por el plazo de 10 días, que es el plazo que tienen para presentarla. Pero va a depender de qué es lo que haya que hacer. Siempre tengan presente que es de práctica y generalmente el órgano se los va a requerir que cuando piden el expediente en préstamo indiquen a qué efectos lo requieren. Claro. Algo que esté estipulado por ejemplo, para alegar. Para alegar ya está estipulado convencionalmente cuándo se retira y por cuánto plazo es, pero si no, tienen que indicarlo ustedes. Y por lo general hay expedientes que no se pueden dar en préstamo, ¿no? No, en realidad lo que sucede es que hay expedientes que son reservados. Eso, y los juzgados de familia, que a mí me pasó solamente cuando estuve trabajando en familia, tienen un lugar, un despacho específico, uno entra al despacho del secretario, por lo general para poder ver el expediente, y lo ve dentro del marco del órgano, no es que uno ni siquiera lo ve en la mesa de entrada, digamos, están atrás, reservados, y uno entra a una dependencia específica, se sienta, se toma un cafecito y se queda ahí 3 horas, si quiere, mirando el expediente, pero ni siquiera en la mesa de entrada física. Corregime, Agus, si esto cambió. No, perfecto. De hecho, a mí me pasa que vienen a ver el expediente reservado donde yo estoy sentada, porque se encuentran todos ahí y les brindamos un escritorio, una silla y se pueden quedar mirando no solamente los reservados, sino también los que tengan distintos cuerpos, porque hay expedientes claro. de familia larguísimos. Muchos cuerpos, claro. Acuérdense que cada cuerpo son 200 hojas, que son 200 hojas, vuelvo a repetir el tema de la foliatura, que hoy en día, bueno, nada, tenemos foliatura electrónica y foliatura papel, ya está quedando como medio antiguo la aclaración, pero lo digo porque hay un montón de expedientes en curso, de muchos cuerpos, hay muchos cuerpos por esto, porque la acordada nos permite solamente hasta 200, entonces se va generando el cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, según los actos procesales, volviendo al principio de la clase, o las actuaciones que requiera ese expediente particular. Se me hizo un poquito, me pasé. Pero están ahí, me están escuchando todavía. Qué importante. Es como la tele, si mide el rating nos quedamos, tenés 55 espectadores. Sí, no, bueno, igual vamos a seguir conversando sobre el expediente en el encuentro que viene y bueno, con la exposición que nos va a dar Maite sobre la dinámica interna del juzgado, también vamos a seguir charlando de eso. También nos quedó pendiente ver el tema préstamo, desarrollo y extracción de paralizados, así que también vamos a seguir. Claro, no me quise meter con toda la parte interna para no pisar la May, pero May va a explicar después, cuando uno deja un escrito, deja la cédula, ¿cuál es el caminito adentro del juzgado? Porque es como que uno dice, ay, lo dejé y ahora... Bueno, tiene todo un circuito que no es muy complicado, uno se asusta en realidad porque lo desconoce, pero donde uno ya empieza a aceitarse en la temática, tanto de afuera como adentro del mostrador, se va a dar cuenta que es algo muy sencillo y lógico. Y todo tiene que ver, y esto no lo digo por fanática de la materia, pero si entienden el proceso, todo tiene correlación con eso. El expediente, la procuración, con los plazos, con los actos procesales, con lo que va pasando. Todo está relacionado con el proceso, todo. Lo van a entender con la lógica misma a medida que vayan aceitando también la materia, para mí. Algunas cuestiones que yo fui evacuando por chat. No dejes de leer la acordada nueva, la 3975. Esa tiene un capítulo sobre expediente. O sea, es fundamental leer esa acordada. La 2514. Establece durante 20 y pico de años. Ay, no escuché bien, pero la 2514 no va más, ¿eh? Claro, eso estaba diciendo. La 2514 no va más. Ahora es la 3975, que tiene un capítulo sobre expedientes. E instaura como regla el expediente digital.
Exactamente. Ya está. Hoy tenemos un expediente digital, por lo menos jurídicamente. Excepcionalmente. Guille, ese vivo de Instagram que hicimos, por ahí lo pueden ver en algún lado. ¿O no? No, no quedó registro, lamentablemente. No, qué pena. Es el único Habíamos que hecho no un quedó vivo sobre esto. para el Colegio de Abogados. Bueno, no, ese es el único que no quedó registro. No importa. Y después otra cosa que estoy anotando, algunos preguntaban qué quiere decir confronte. Vamos a explicar la clase que viene también algunas frases usuales de la jerga tribunalicia, que siempre van a tener sentido porque incluso esas palabras están siendo incorporadas en el Augusta. Uno puede ver, como bien decía Yanni, a confronte, a despacho. Está bien, vamos a vivir un expediente digital, pero fíjense cómo el peso de esos vocablos que se incorporan a los sistemas electrónicos. Van a ver que figura expediente en letra, despacho, a confronte, a la firma, en el sistema. Ya aún cuando no lo digan en bote, va a aparecer en el sistema electrónico. Así que nunca va a dejar de tener vigencia hablar un poco sobre eso. Que eso es lo que les decíamos, que cada vez es más específico. Antes había 3, 4 estados de actuación de la causa, ahora está todo muy limitado. Hasta despacho de registro hay ahora, que antes no existía, digamos. Chicos y chicas, por favor, pongan el número de foja. Esa es una que sí, lo siguen arrastrando eso. Uno se mete en la MEP y no aparece el número de foja. Y ya te voy a contar qué pasa con eso, Guille. Bueno, pongan Ahora el número estoy de foja. cuestionada porque estoy siendo grabada, así que me hago la políticamente correcta. Poder se puede porque las computadoras lo suelen tener, pero bueno. Nada, aprovechar para pedírselo. Bien. Ya fue, foliatura ya fue. Sí, pero para nosotros está más bueno para citarlo. Y tengo que hacer remisión al día y la hora, o sea, estamos haciendo un poco eso también. Viene mixto todavía. 100% digital todavía no tengo ninguno. Todos los que tengo, 100% digital ninguno, todo mixto. Hay 100% digital ya. Y no, quizá empieza a verlos ahora que la Corte permitió el ingreso de causa digital. Pero la verdad es que si uno ingresa una demanda soporte de papel y tiene un documental, ya hay expediente de papel. Ya vino a la Cámara, vinieron 2 a la Cámara, obviamente sin estar presentado en la parte demandada, pero que se interpuso una apelación y el expediente es 100% digital. Mirá. Solamente nos lo mandan con un pase electrónico del juzgado a la Cámara, digamos. Lo bueno que todo este contexto impulsó innovaciones tecnológicas que si no hubiera sido por la pandemia hubieran quedado, digamos, en carpeta varios años más. Ahora con la demanda digital, 100% digital, quizá tengamos expediente electrónico por completo. Pero hasta el jueves lo que pasaba era que la demanda siempre iba en papel. Ahora, por eso hay que decir lo dinámico que es la práctica, ¿no? Uno nunca termina de conocer todo porque cambia permanentemente. La demanda 100% digital empieza a regir a partir de este jueves. El 25 empezó a regir. Así que bueno, para no seguir prolongando, ¿querían hacer alguna consulta, alguna pregunta más, chicos y chicas? Si no, nos vemos el sábado. Bueno, por favor, vayan viendo los videos. Tenemos video de uso de la MEB. Así que ese, por favor, mírenlo. Entra en el parcial, Así que los dejo esta semana, miren ese video. Bueno, chicos y chicas, nos estamos despidiendo. Les mando un abrazo grande. Gracias por la clase. Y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Buen fin de. Buen fin de semana. Buen fin de. Buen fin de, muchas gracias.